Hay una frase que puede matar un auto sin necesidad de chocar. Inseguro a cualquier velocidad. No es un meme, no es un chiste, es una sentencia pública. Y durante décadas, esa sentencia se pegó como chicle a un nombre, Corvair Chevrolet. Ahora, imagina esto. Tú no estás viendo solo una historia de autos, estás viendo cómo se fabrica una verdad social. Y en un momento te voy a mostrar el detalle mínimo, un detalle de física y decisiones humanas que explica por qué esta historia sigue viva hoy. Te voy a decir algo incómodo. Esta historia no trata de un auto viejo, trata de TI, de cómo decides en quién confiar cuando una empresa dice está bien y alguien más dice te estás jugando la vida. Porque el Corvair se volvió un símbolo y los símbolos no mueren, se reciclan. Hoy los ves en debates sobre seguridad automotriz, en recalls masivos, en discusiones de ¿fue error humano o fallo de diseño? Incluso en cómo reaccionas cuando una marca pide actualizar tu coche o cuando un video viral convence al mundo de que algo es peligroso. Pausa. Una pregunta simple. ¿Quién decide lo que es seguro? Tu cerebro quiere una respuesta rápida. La ciencia. Pero la vida real mezcla ciencia con dinero, reputación, orgullo y algo más, narrativa. En este video vas a entender 4 cosas, con calma y sin humo, porque el Chevrolet Corvair fue una apuesta técnica rarísima para su época. ¿Qué problema específico lo metió en problemas y por qué no es tan simple como el auto era malo? ¿Cómo entra Ralph Nader con un libro que detonó una bomba cultural? Y lo más importante, ¿qué cambió para siempre en la industria? Y qué no cambió. Y aquí va la promesa. Al final no solo vas a saber qué pasó, vas a poder detectar el patrón cuando vuelva a ocurrir. Porque vuelve. De hecho, cuando hablamos de Corvair Chevrolet, lo primero que debes entender es esto. No hay escándalo sin un vacío previo. Y ese vacío era la falta de reglas claras y de responsabilidad pública. Quédate porque en el minuto 5-6 viene el primer giro, el detalle técnico que parece pequeño, pero que, en la práctica, podía convertir una curva normal en una historia terrible. Para entender el escándalo, hay que viajar a una época donde el automóvil era libertad y también era una ruleta. Estamos hablando de finales de los 50 e inicios de los 60, carreteras creciendo, familias comprando su primer coche y una industria que avanzaba a velocidad de marketing. En ese contexto, Chevrolet decide apostar por algo que se sentía casi europeo. Un compacto diferente con el motor atrás. Ahí aparece el Chevrolet Corvair. ¿Por qué era tan distinto? Primero, por arquitectura. Motor trasero implicaba otra distribución de peso. Eso puede ser bueno para tracción, pero también cambia cómo reacciona el auto al límite. Segundo, por identidad. El Corvair no era el barco enorme típico. Era más ágil, más moderno, más nuevo. Y aquí entra un matiz crucial. En ese tiempo, la cultura de seguridad era mínima. Cinturones, columnas colapsables, pruebas estandarizadas. Muchas de esas ideas o no existían como obligación o estaban en pañales. En otras palabras, la seguridad no era el producto era el deseo. Ahora, abre este loop en tu cabeza. Si el mercado pedía estilo y potencia, ¿qué incentivo real había para invertir en seguridad si nadie te obligaba? Ese loop lo cerramos más adelante, porque ahí está el corazón de todo. Volvamos al Corvair. En sus primeras generaciones, el auto usó un tipo de suspensión trasera que, simplificando, podía ser más sensible al manejo brusco o a condiciones específicas. Y aquí entra otro factor que casi nadie quiere escuchar. El mantenimiento y las presiones de llanta importaban muchísimo. Sí, presión de llantas. Ese detalle aburrido que la mayoría ignora puede cambiar cómo se comporta el coche. Si tú conduces tranquilo, dentro de límites, puede que nunca notes nada, pero si entras pasado a una curva,
si frenas mal, si el camino está feo, si las llantas no están como deben, el margen se reduce. Y cuando el margen se reduce, la historia cambia de género, de coche interesante a posible tragedia. Y ahora viene el primer reset, el que separa a los que solo repiten el mito de los que entienden el mecanismo. Corvair Chevrolet no se convirtió en leyenda solo por una falla, sino por la combinación explosiva de diseño, plus expectativas, plus ausencia de estándares, plus narrativa pública. Quédate con esta frase: un auto no es solo metal, es un sistema de decisiones. En el siguiente capítulo te voy a explicar el problema central sin tecnicismos innecesarios y vas a ver por qué dos personas pueden mirar el mismo coche y concluir lo opuesto. Era un peligro versus era un chivo expiatorio. Vamos a poner el conflicto sobre la mesa, sin caricaturas. Postura A. El Corvair era inseguro. La idea aquí es simple. Su comportamiento al límite podía ser traicionero, y en manos de alguien promedio, no un piloto. El auto podía reaccionar de forma inesperada. Y en carretera, inesperado es una palabra carísima. Postura B. El Corvair fue señalado injustamente. Aquí la respuesta es: muchos autos de la época tenían comportamientos difíciles. El problema no era solo ese modelo, era la ausencia de estándares claros, educación vial limitada y una industria donde el consumidor no tenía herramientas para medir seguridad. Ahora viene lo interesante. Ambas posturas pueden sostener algo verdadero al mismo tiempo, porque el problema central no es solo técnico, es humano. Pausa. Imagina una curva. Tú vas cansado, quizá confiado. Un segundo, solo uno. Tu cerebro predice, todo bien. Y si el auto responde peor de lo que predices, abandonas. En este caso, abandonas el control. El Corvair, por su configuración, podía tener una respuesta que, en ciertas condiciones, castigaba el error. Y esto es clave. No todos los autos castigan igual. Algunos te perdonan, otros te cobran. Pero aquí viene el detalle que casi nadie dice en voz alta. El conductor promedio rara vez sabe cuándo está cerca del límite, y si a eso le sumas llantas con presión incorrecta, carga extra o camino irregular, el margen se hace delgado como papel. Ahora abre otro loop. ¿De quién es la responsabilidad de ese margen? ¿Del conductor por no saber? ¿Del fabricante por vender algo sensible sin advertencias claras? ¿Del Estado por no exigir pruebas? Este loop lo vamos a cerrar con nombres y consecuencias reales. Y aquí metemos un contraste que te va a reenganchar. Mientras el público discutía ese auto es una trampa, la industria seguía vendiendo millones de coches sin un lenguaje común de seguridad. Era como comprar medicina sin etiqueta. Lo que viene en el siguiente capítulo es el punto donde todo cambia de velocidad. Aparece un personaje que entiende algo que casi nadie entendía entonces. Si no puedes ganar en el taller, gana en la opinión pública. Y ese personaje no era ingeniero, era abogado y escribía. Aquí entramos al corazón del mito y de la historia real. A mediados de los 60, un joven activista y abogado, Ralph Nader, publica un libro que se vuelve dinamita cultural, Unsafe at Any Speed. Y dentro de esa obra, el Corvair se convierte en ejemplo emblemático de algo mayor. Una industria que no prioriza al consumidor si nadie la obliga. Este es el ecuador del video, así que te doy el dato más valioso sin rodeos. El caso explotó no solo por lo que el libro decía, sino por cómo reaccionó la empresa, porque cuando una corporación intenta aplastar una crítica, a veces le da oxígeno, y eso fue lo que pasó. En lugar de dejar que la discusión fuera solo, ¿qué tan seguro es este modelo?, la reacción corporativa convirtió la historia en thriller. Se habló de vigilancia, de intentos de desacreditar a Nader, de tácticas que, al salir a la luz, hicieron que el público pensara, si están haciendo esto, ¿qué esconden? Pattern Interrupt. No estamos hablando de metal y tornillos, estamos hablando de poder. Y aquí ocurre un fenómeno psicológico brutal. Si dudas de la intención, dudas del producto. No importa si el auto era igual de riesgoso que otros, la confianza se rompe de otra manera. Moralmente. Ahora une los puntos. El Corvair se volvió el rostro de un problema sistémico. El debate ya no era técnico, era ético.
¿Puedes vender algo potencialmente sensible al error sin un estándar obligatorio? ¿Puedes culpar al conductor cuando el conductor ni siquiera fue educado para entender el riesgo? ¿Puedes esconderte detrás de "así se hacía antes" cuando las vidas se pierden igual? En este punto, todo esto nos lleva a la pregunta central: ¿Corvair Chevrolet fue el villano perfecto para que por fin naciera una nueva era de seguridad? Y aquí está la microsorpresa positiva. El gran triunfo de Nader no fue que el mundo odiara a un auto. Fue que el mundo aprendiera a sospechar de la frase "no pasa nada". La seguridad se volvió conversación pública. Y cuando algo se vuelve conversación pública, tarde o temprano se vuelve ley. Cierro este capítulo con un cliffhanger real. Cuando el Estado entra a medir, los mitos a veces se rompen, pero otras veces se vuelven más fuertes. En el siguiente bloque vamos a hablar de evidencia, pruebas y conclusiones que a muchos no les gusta escuchar, de ningún lado. Ahora sí, la parte que separa la emoción del análisis. Con el tiempo, llegaron evaluaciones más formales, y aquí hay un punto que debes sostener con dos manos. Comparar seguridad entre autos de esa época es difícil, porque los estándares modernos no existían. Pero aún así hubo pruebas y reportes que intentaron responder lo esencial. ¿Era el Corvair especialmente peligroso frente a sus contemporáneos? Algunas conclusiones oficiales, ya en los años 70, sostuvieron que en ciertas pruebas el comportamiento no era único respecto a autos similares de su tiempo. Eso no significa era perfecto. Significa algo más incómodo. Tal vez el problema era más grande que un solo modelo. Y aquí aparece el matiz que casi nadie quiere. Hubo cambios de diseño entre generaciones. Hubo mejoras. Hubo rediseños. O sea, incluso dentro de la historia del Corvair, no todo es igual. No es lo mismo hablar de un año que de otro. Y cuando una narrativa necesita un villano simple, esos matices estorban. Pero no te vayas todavía, porque viene el segundo reset. Aunque la evidencia comparativa pueda bajar la temperatura del mito, el caso ya había cumplido su función social, y esa función fue obligar a la industria a tomarse en serio algo que antes era opcional. Contraste rápido. Antes, la conversación era "¿qué tan bonito y rápido?". Después empezó a ser "¿qué tan seguro y responsable?". Y ahí hay un giro narrativo. El Corvair pudo ser, al mismo tiempo, un auto con un comportamiento delicado en ciertas condiciones, y un símbolo amplificado por un sistema que necesitaba despertar. Si sigues aquí, es porque realmente quieres entender, y lo que viene vale oro, la consecuencia histórica. Porque lo que nació después de este tipo de escándalos es el mundo donde tú vives hoy cuando compras un coche. Reglas, pruebas, campañas, estándares, responsabilidad pública. En el siguiente capítulo lo conectamos con el presente y con el futuro, porque este caso sigue siendo plantilla para debates actuales. Al momento de este video, vivimos en una era donde seguridad ya no es una palabra decorativa, es marketing, es regulación, es demanda social, y parte de ese camino se aceleró por historias como esta, porque la verdadera razón por la que Corvair Chevrolet es tan relevante ahora no es el auto en sí, es el precedente. Cuando el público se organiza, la industria se adapta. ¿Qué cambió? Cambió la idea de que el mercado se regula solo. No, a veces necesita límites. Crecieron agencias, crecieron pruebas, crecieron obligaciones. Y también cambió algo psicológico. Los consumidores empezaron a creer que podían exigir que una voz individual, si encuentra el momento correcto, puede mover un sistema gigante. Ahora, proyección a futuro, porque esto no es museo, es espejo. Hoy los autos son computadoras con ruedas, tienen más sensores, más software, más dependencia de actualizaciones. Eso trae beneficios enormes. Y un riesgo moderno: fallas invisibles. Antes veías el problema en una pieza, hoy el problema puede ser una línea de código. Y aquí va la pregunta que te afecta a TI. Cuando el riesgo es digital, ¿cómo se audita? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se prueba frente al público? El patrón es el mismo. Si la explicación técnica es compleja, la narrativa gana. Escasez, urgencia, pero ética. Si no aprendes a detectar cuándo una historia se está convirtiendo en verdad automática,
puede ser manipulado por el lado que grite mejor, no por el que tenga mejores datos. En los próximos años, lo más probable es que veamos más debates de responsabilidad compartida. Fabricante, software, usuario, regulador, y el caso Corvair seguirá apareciendo como referencia cultural porque enseña una lección eterna. La confianza tarda años en construirse y segundos en romperse. En el siguiente capítulo te doy mi perspectiva final. Cómo reconciliar el mito con la evidencia sin caer en fanatismos y cómo usar esta historia para pensar mejor, no solo para tener razón. Mi lectura es esta. El Corvair es una historia donde todos pueden agarrar una parte para confirmar lo que ya creían. Si odias a las corporaciones, ves prueba de negligencia. Si odias a los activistas, ves prueba de exageración. Y si te gustan los autos, ves una tragedia de reputación. Pero la lección incómoda es otra. A veces el mundo necesita un símbolo para poder arreglar un sistema. No porque el símbolo sea perfectamente justo, sino porque es comprensible. Y aquí viene el contraste clave. La ingeniería habla en probabilidades, la cultura habla en historias. La ingeniería dice, en estas condiciones el riesgo aumenta. La cultura dice, es inseguro. Punto. Y tú, como espectador, estás parado en medio. Entonces, ¿qué haces con esto? Primero, no confundir no era el peor de su época con no había riesgo. Segundo, no confundir hubo narrativa con todo fue mentira. Tercero, entender que el debate real no era si un auto es perfecto, sino si la vida del consumidor merece estándares mínimos. Y aquí te lo pongo personal. Cuando hoy tú compras un coche y das por sentado que hay pruebas, etiquetas, bolsas de aire, campañas y revisiones, esa confianza no cayó del cielo, se peleó. Se peleó en libros, en tribunales, en comisiones, en titulares. Cierro con una pregunta provocadora. Si mañana estalla un escándalo parecido con un auto moderno, ¿tú sabrías distinguir entre evidencia y viralidad? Porque si no lo sabes, vas a vivir el mismo patrón, pero más rápido, más fuerte y con más ruido. ¿Era inseguro? Respuesta honesta. Hubo características de diseño y contexto de uso que podían elevar el riesgo en ciertas condiciones, especialmente en una época con poca educación vial y pocos estándares. Pero la discusión no puede ser plana, porque no era un mundo con reglas claras y porque no todos los años cambios y comparaciones son idénticos. ¿Nader tenía razón? Tenía razón en lo más importante, poner la seguridad del consumidor en el centro de la conversación pública, y también nos deja una advertencia eterna. Cuando tocas poder, el poder responde. ¿Por qué importa hoy? Porque este caso es una plantilla, un ensayo general del mundo moderno, reputación, evidencia, política pública, narrativa, y porque si lo piensas, seguridad no es solo un atributo del auto, es un acuerdo social, lo que estamos dispuestos a exigir, medir y castigar. Ahora te dejo una imagen final, el Corvair, como espejo. Un espejo donde ves la física, un espejo donde ves la ética y un espejo donde ves tu propia mente decidiendo qué creer. Si este video te dio herramientas para pensar mejor, no solo para repetir una frase famosa, suscríbete y cuéntame en comentarios algo específico. ¿Crees que un símbolo como este es necesario para cambiar sistemas? ¿O siempre termina siendo injusto con alguien? Y recuerda esta última idea, la que quiero que te lleves hoy. La historia de Corvair Chevrolet no va solo de un auto, va de cómo una sociedad aprende, a golpes, a defenderse.